siguiente programa es para todos. Televidentes, cordial saludo, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el programa con el que pretendemos educarlos, orientarlos y acompañarlos en temas de salud. Hoy con un tema informativo para toda la comunidad, especialmente para aquellos jóvenes, niñas y pues también adolescentes. Vamos a hablar como básicamente de dos temas, se va a dividir en dos partes este programa. Hablaremos entonces de salud sexual y planificación. Para eso estamos saludando a esta hora a la ginecóloga y obstetra Verónica Hernández Quintero, quien viene de la ciudad de Medellín con un recorrido de más de 10 años en este campo. Doctora, bienvenida y gracias por estar aquí con los televidentes en Signos Vitales. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Bueno, escuchamos mucho hablar de salud sexual y reproductiva, pero a veces hay gente que pues no tiene conocimiento de qué es este término, a qué hace alusión, o pues finalmente porque es importante reconocer y aplicar todas estas, finalmente pues como esos aspectos. ¿Qué es salud sexual y reproductiva? Bueno, la definición de salud sexual y reproductiva nos habla de un espectro de condiciones que nos permiten tener un estado de bienestar, no solo ausencia de enfermedad, sino bienestar tanto físico como emocional y social, que permita que una persona, en el caso pues de mi especialidad, una mujer, se desarrolle dentro de su, digamos, dentro de todas sus condiciones, tanto personales como familiares y en su área social. Así como hay personas que desconocen los términos, también muchas veces no saben cuál es la función de ginecólogo o ginecóloga y pues mucho menos por qué es importante ir, cómo son los chequeos allá y también qué enfermedades, muy importante, podemos prevenir pues yendo a una visita con nuestro ginecólogo o ginecóloga. Bueno, el médico especialista en ginecología, puede ser un hombre o una mujer, es el encargado de detectar, digamos, que todas las enfermedades que puedan ser prevenibles o tratables en cuanto a la salud tanto sexual y reproductiva de la mujer. Es importante que toda mujer tenga acceso a una atención por un médico especialista en ginecología, incluso desde sus primeros años de la pubertad y adolescencia, durante todos sus años de edad reproductiva y, muy importante, durante su etapa de la menopausia. A veces pasa mucho que sospechamos de una posible infección vaginal, no sé, nos dan algunos síntomas como picazón, estamos irritaditas, cualquier síntoma, pero nos da pena, nos da miedo o desde el desconocimiento, pues digamos que dejamos pasar desapercibida esa molestia que estamos sintiendo. Lo importante también como de saber identificar y tratar a tiempo una infección vaginal, por ejemplo. Sí, digamos que las infecciones vaginales es como una de las principales causas o motivos de consulta que tenemos en la especialidad de ginecología. Es, digamos, una patología frecuente, pero no siempre los síntomas por los que consulta la paciente, que puede ser solo flujo o irritación, van a estar determinados a ser una infección. Entonces, siempre que haya algún tipo de sintomatología a nivel vaginal, pues se considera que la paciente debe consultar al médico indicado y no hacerse tratamientos dirigidos por personal no adecuado, porque pueden haber confusiones en el diagnóstico, confusiones en el tratamiento, que pueden llevar a que la patología que tenga la paciente puede ser inicialmente algo leve, pero con el paso del tiempo, con tratamientos no adecuados, ya se puede convertir en una patología pues como de mayor gravedad. Para que los televidentes nos comprendan un poquitico más, a ellos les gusta mucho como los ejemplos, ¿cuáles son las infecciones vaginales más comunes o de pronto los signos de alarma que podemos detectar a tiempo para estar súper pendientes de ese tema las mujeres? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el hecho de que la mujer presente flujo vaginal no significa definitivamente que tenga una infección. Puede ser que algunas mujeres tengan estados, digamos, dentro de su ciclo hormonal, ¿sí? Digamos que presenten cambios en su estado hormonal que hacen que la paciente presente más flujo vaginal sin que esto signifique que tiene una infección en el momento. Entonces, primero es determinar qué tipo de flujo tiene y los síntomas que se asocian a él. Las principales síntomas que puede presentar una paciente que tiene una infección vaginal son la irritación a nivel localizada
de la vulva, que son los labios de la vagina, ¿sí? Y la producción de flujo que le genere o mal olor o picazón tanto en la parte interna de la vagina como en la parte externa, que es la vulva. Cuando hay flujo de consistencia, un flujo espeso, un flujo de mal olor, un flujo que le presente irritación o que le presente picazón, pues la paciente debe consultar para que reciba un tratamiento dirigido a la posible infección que pueda estar presentando. Los dos tipos de infección vaginal más frecuentes que se presentan es la infección por hongos, lo que llamamos candidiasis vulvovaginal, y la infección que se llama vaginosis bacteriana, que se genera por un germen que se llama Gardnerella vaginalis. Es un germen que está frecuentemente en el área genital, pero digamos que puede estar ahí sin generar ningún tipo de lesión a nivel vaginal, o con el tiempo sí puede empezar a presentar manifestaciones clínicas que le generen incomodidad en los genitales a la mujer. Esos son los más frecuentes. Pueden ser infecciones que se presenten repetitivamente, que muchas pacientes consultan porque hacen un tratamiento, mejoraron unos días, mejoraron unos meses y volvieron a presentar los mismos síntomas, o cambiaron pues como el patrón de su flujo vaginal y vuelven y consultan. O sea, la infección vaginal puede repetir. Lo que hay que, digamos que tratar es como los factores de riesgo que pueda tener la paciente para que no esté generando infecciones vaginales recurrentes. Bueno, ahí voy y también aprovecho para, digamos, aclarar algo, y es que las mujeres, o bueno, la sociedad, porque es como general, asociamos una infección vaginal a que es netamente producida por una relación sexual, y no, hay múltiples factores que me pueden producir una infección vaginal. Mencionemos, por ejemplo, por qué puedo tener yo una infección vaginal. Sí, como lo dice Mariana, digamos que hay siempre lo principal que va a pensar la paciente es que la infección que tiene fue una transmisión de su pareja o de su última pareja. Puede presentarse incluso en mujeres que no tengan vida sexual activa, algunos de estos tipos de infecciones. El uso de algunos productos cosméticos en la vagina, digamos que puede ser algunos tipos de jabón íntimo, el uso de pañitos húmedos, el uso de duchas vaginales, el uso de juguetes sexuales, un aseo exagerado de la vagina. Uno en consulta encuentra, digámoslo, como historias de pacientes que utilizan productos químicos como es el Acción o el limón o otras cosas para hacer un aseo exagerado de la vagina porque sienten un olor, porque sienten una irritación, y eso empeora las condiciones. Entonces, no siempre es una enfermedad de transmisión sexual y no siempre, digamos que significa que haya sido su último contacto el que le generó la infección, sino que puede ser algo que venía desde antes, y por el uso de múltiples productos que pueda estar utilizando la paciente o realizando tratamientos repetitivos no dirigidos, ya la condición clínica cambia y la paciente, digamos, que hace tratamientos que no debería estar realizando. Ahí la ropa interior también viene a jugar un papel importante. Sí, digamos que se recomienda que las pacientes usen ropa interior de algodón, que no sea ropa interior muy ajustada, que permita una ventilación adecuada de la vagina y que no tenga, digamos que, como muchos accesorios que puedan generar acumulación de gérmenes, de hongos, de bacterias. Bueno, doctora, hasta aquí hemos hablado entonces en esta primera parte de salud sexual. Vamos a ir a una tanda institucional para continuar hablando un poquitico más ya acerca de los métodos anticonceptivos. Ya regresamos. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:05 de la tarde por AUPAN Televisión. En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos esos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. Gracias por continuar conectados con este espacio de educación, acompañamiento y orientación en temas de salud. Hoy estamos hablando de salud sexual y planificación. Para eso nos acompaña Verónica Hernández Quintero. Ella es ginecóloga y obstetra de la ciudad de Medellín. Doctora, bueno, en la primera parte, antes de ir a la tanda institucional, hablábamos un poquitico de la salud sexual y como esos tips que como mujer debemos comprender y entender. En esta parte vamos a hablar de métodos anticonceptivos, un tema que también nos venía pidiendo la comunidad y que por supuesto es importante desarrollar de la mano de un profesional. ¿Cuáles son esos métodos temporales y definitivos? Diferencia, y podemos de pronto mencionar algunos.
Bueno, entonces, en cuanto a los métodos de planificación, pues hay que tener en cuenta que hay métodos no hormonales, métodos hormonales que pueden ser se definen como transitorios, ¿sí? Y que pueden variar en el tiempo según las condiciones de cada paciente. ¿Eso serían las pastillas? Entonces, dentro de los métodos no hormonales, digamos que está la planificación con el método de ritmo, están los métodos de barrera, que es el preservativo, existen los espermicidas, ¿sí? Está el preservativo para la mujer, ¿sí? Son métodos que no tienen ninguna condición hormonal y digamos que se utilizan en pacientes con algunas indicaciones y que hay que explicarle claramente como los riesgos que tiene el uso de estos métodos, el riesgo pues principalmente como para un embarazo no deseado y digamos que dependiendo de las condiciones de cada paciente pues se debe escoger cuál es el método no hormonal más indicado. Obviamente entre esos métodos no hormonales hay que destacar que el beneficio del método no hormonal es el preservativo, pues además de su método anticonceptivo, pues tiene el beneficio de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, condición que no cumplen los otros métodos como digamos el espermicida o el método del ritmo, ¿sí? O lo que llaman el coito interrumpido, ¿sí? Dentro de los métodos hormonales, entonces tenemos varios tipos de medicamentos. Están las pastillas o las píldoras anticonceptivas, están los anticonceptivos, en este grupo están los anticonceptivos que son combinados, que tienen dos tipos de componentes, que son los componentes con estrógeno y los componentes con progestinas. O hay tipos de anticonceptivos solo a base de progestinas que tienen pues como sus indicaciones para algunas pacientes que no toleran los anticonceptivos combinados. También existen los anticonceptivos inyectables, hay algunos para aplicación mensual, otros para aplicación trimestral, dependiendo pues de las indicaciones. Y existen otros métodos hormonales que están digamos que dirigidos a un tratamiento más prolongado, o sea que para pacientes que quieren tener un método ojalá de 2, 3 a 5 años y que sea reversible pero hormonal y existen los implantes subdérmicos. Hay un implante que dura 3 años, hay otro implante que dura 5 años, se aplica aquí en la parte interna del brazo y hay unos implantes para el útero, unos endoceptivos intrauterinos que también hay unos para un tiempo de duración de 3 años, hay otros para 5 años y con cargas hormonales diferentes dependiendo de la edad y de las condiciones clínicas pues, de la paciente. También hay otro método anticonceptivo que es el anillo vaginal, es un dispositivo que se utiliza, se utiliza pues vía vaginal por aplicación propia de la paciente y retiro. Se utiliza durante 3 semanas, se retira una semana, durante esa semana la paciente presenta su periodo menstrual y a la semana siguiente vuelve y reinicia con el anillo vaginal, que es un efecto similar al que generan las pastillas anticonceptivas. Esos son los métodos hormonales. Y ya los métodos quirúrgicos, que es lo que llamamos la ligadura de las trompas, para la mujer, o el método quirúrgico para el hombre, que es la vasectomía. Dentro de los métodos, de pronto que ahorita no mencionaba, no hormonales, también hay unos dispositivos intrauterinos sin hormona, que tienen un periodo de duración un poquito más largo, pero digamos que este ya no va a tener tanto efecto sobre el control del periodo menstrual como si lo pueden tener los dispositivos hormonales. Bueno, gran variedad de métodos anticonceptivos, como evidentemente lo pudimos escuchar. Algunos, digamos, que cumplen ciertos requisitos, enfocados en diferentes organismos, en diferentes mujeres y necesidades, pero quisiera saber si de pronto hay unos que se caractericen por mayor grado de efectividad de pronto. Digamos que los métodos quirúrgicos y los que se consideran definitivos y los dispositivos con medicamento, los endoceptivos hormonales tienen unos efectos, una probabilidad de mayor efecto anticonceptivo que los otros, pero digamos que la tasa
de seguridad de estos medicamentos, tanto pastillas como inyecciones, sobrepasa el 90% de efectividad como método de anticoncepción. Entonces está definido que los dispositivos intrauterinos, los implantes subdérmicos y el método quirúrgico son los métodos que han demostrado mayor efectividad. Cuando una mujer decide iniciar su vida sexual activa y decide también hacerlo de forma responsable a través de métodos de planificación, creo que es muy importante que conozca muy bien qué método sería el ideal para ella, qué beneficios quiere para ella y pues también conocer esos efectos secundarios. La mayoría de métodos pues todos tienen sus efectos secundarios y creo que es importante que también uno como paciente sepa a la hora de acceder a uno o a otro cuáles pueden ser como esos efectos secundarios. Cuando una paciente va a tomar la decisión de un método de planificación por primera vez, lo ideal es que tenga una asesoría por un médico especialista en ginecología para que le pueda explicar todos los métodos que ya hablamos y que le explique los riesgos y beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Y hay que tener en cuenta la edad de la paciente, las comorbilidades que tiene de base y digamos que los planes de deseo de embarazo que tenga a corto, a mediano o a largo plazo para poder definir qué es lo mejor para la paciente. De los efectos secundarios pues pueden haber, digamos que para los métodos hormonales, que son de ingesta oral para las pastillas, digamos que pueden haber algunos efectos secundarios gastrointestinales, pero digamos que con el tiempo, con el desarrollo de la tecnología y las nuevas píldoras que existen, son medicamentos que cada vez se toleran mucho mejor y que los efectos secundarios cada vez son menores y digamos que se han demostrado que tienen como unos efectos secundarios pero adicionales, beneficiosos para la paciente. No he escuchado que, por ejemplo, ahí le interrumpo, doctora, hay unos que ya vienen con vitaminas. No tanto vitaminas. ¿Es cierto o es por vender? Aclaremos esto. No tanto vitaminas, sino que de pronto, por ejemplo, los métodos, los anticonceptivos orales combinados y los que son a base de progestina, digamos que esos componentes tienen como unas propiedades adicionales que permiten controlar algunas alteraciones hormonales como lo es por ejemplo el acné, la caída del cabello, cambios en el estado de ánimo, cambios en la libido. Entonces todos esos efectos beneficiosos digamos que hay que explicárselos a la paciente porque pues cada una puede tener sus efectos diferentes, ¿cierto? Por lo general uno inicia pues ese proceso de la mano de la mamá, el papá o como esa persona pues responsable para iniciar lo que llaman planificación familiar. De pronto hay una edad recomendable para que la mujer pues que sea medianamente sano para que ella comience a planificar y algún método sugerido para que inicie en el mundo de la planificación. Digamos que el momento ideal para iniciar la planificación es el momento en que la paciente tenga el riesgo de tener un embarazo no deseado, ¿sí? Entonces en el momento en que la paciente decida iniciar su vida sexual activa, pues es el momento indicado para iniciar la planificación. Digamos que no existe como una definición de una edad, decir es que una niña de 13 años, una niña de 15 años o tiene que cumplir los 18 para iniciar, no, porque depende pues de la decisión que ella haya tomado, ¿cierto? Claro que sí. No existe como contraindicaciones para decir que una mujer adolescente pueda tener la toma de un medicamento anticonceptivo o un inyectable o que no se le pueda poner un dispositivo intrauterino o el implante. Como les dije, todo depende de las condiciones basales y de las comorbilidades que tenga la paciente. Importante aclarar esto, doctora, le cuento. En este programa tenemos una sección donde nuestros televidentes son muy activos. Ellos mandan 1 o 2 preguntitas, a veces hasta 3 del tema que estemos tratando en el estudio. Para esta emisión tenemos 2 preguntas, vamos a mirarlas y las vamos a responder en un tiempo muy cortico. ¿Listo? Iniciamos entonces comenzando la primera pregunta en consulta rápida. Hola, soy Alejandra y quiero saber si el dispositivo intrauterino puede salirse por sí solo. Gracias. Sí, existe la posibilidad de que el dispositivo intrauterino pueda expulsarse de la cavidad. Digamos que el riesgo mayor para que se presente esta falla con el dispositivo digamos que está dado por las condiciones del útero, generalmente cuando son úteros que están muy aumentados de tamaño, cuando son úteros que tienen miomas, que son unas estructuras que se forman dentro del útero, conformados por el mismo músculo del útero. Entonces si la paciente tiene muchos miomas o son muy grandes o esos miomas están invadiendo la cavidad uterina,
digamos que puede generarse la expulsión del dispositivo. Si el útero tiene un tamaño adecuado, si durante el procedimiento el dispositivo logró ponerse hasta la distancia que se debe ubicar dentro de la cavidad, pues digamos que no habría como un riesgo mayor. En las mujeres que se pone el dispositivo durante un periodo menstrual muy abundante, si el cuello uterino está muy abierto y el útero es muy grande, toda la cavidad es muy grande, pues se puede presentar la expulsión del dispositivo. Digamos que se puede volver a intentar hacer la inserción, pero ya pues depende de las condiciones en las que se haya presentado la expulsión del dispositivo. Listo, contestemos esa pregunta. La siguiente es una que quizás ya la hayamos respondido con lo que veníamos hablando precisamente de los métodos de planificación, y aquí está la pregunta de nuestra televidente. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que los métodos anticonceptivos pueden causarme infertilidad? Gracias. Es una pregunta bastante frecuente en la consulta ginecológica, si los métodos de planificación por un largo periodo de tiempo o una exposición a los métodos anticonceptivos desde temprana edad pueden generar infertilidad. Esto no tiene ninguna relación, digamos que incluso se ha demostrado que el uso de anticonceptivos puede prolongar o conservar la función ovárica por más tiempo. Y digamos que los efectos secundarios de los medicamentos, sea inyecciones, pastillas, vayan a generar como una falla ovárica, lo que significa que el ovario deje de funcionar, deje de producir ovocitos, que son las células con las cuales se va y se busca pues como la fecundación. Entonces está pues como, digámoslo así, como determinado que ningún método de anticoncepción, sea no hormonal u hormonal, va a generar infertilidad. Muy importante, doctora, pues darle claridad a todos esos temas que, como usted lo está explicando, a veces son mitos o desde el desconocimiento también de las personas. Y bueno, también hay métodos de planificar o formas de planificar con estilos de vida, por ejemplo, los métodos de observación de la fertilidad, el coito interrumpido que usted lo mencionó al inicio del programa, la abstinencia o sexo sin penetración. Hablemos también un poquitico de esos otros métodos o más bien estilos de vida para planificar. Sí, entonces digamos que pues hay pacientes que optan por los métodos no hormonales porque digamos que pueden presentar efectos secundarios frecuentes con cualquiera de los métodos, entonces las pacientes se cansan de los efectos secundarios y dicen voy a tener los métodos no hormonales. Entonces, como les mencionaba ahorita, pues el dispositivo intrauterino, la T de cobre, digamos que se utiliza hace muchísimo tiempo, puede ser una opción, pero entonces las pacientes optan también por lo que llaman el método del ritmo, es que las pacientes aprenden a conocer su ciclo, a identificar cuántos días dura el ciclo, porque el ciclo te puede durar 25 días si es normal, te puede durar 30 días si es normal o puede durar 35 días si es normal. Entonces hay que aprender a identificar el ciclo para que la paciente sepa en qué momento es que está teniendo su proceso de ovulación y sabe que en esos días alrededor de la ovulación, pues si no quiere quedar en embarazo debe evitar tener la relación sexual. El resto del mes pudiera tener su actividad sexual sin problema, sin riesgo. Entonces las pacientes aprenden a conocer su momento de ovulación dependiendo de digamos que las condiciones del moco vaginal, que son pues eso se va conociendo con el tiempo, pero digamos que eso requiere de unas condiciones específicas y es que la paciente tenga unos ciclos menstruales regulares, porque si la paciente tiene algunas otras patologías, un síndrome ovario poliquístico, otras alteraciones a nivel del útero, digamos que entonces va a ser muy difícil que tenga esos ciclos muy puntuales y pueda establecer cuál es el día de la ovulación. Digamos que el coito interrumpido, entonces pues tiene toda su actividad sexual normal, pero la eyaculación pues se presenta por fuera de la cavidad, entonces el riesgo es muy mínimo pues que pueda quedar en embarazo. Obviamente pues cualquier otro tipo de actividad sexual que pueda tener que no tenga penetración, pues el riesgo de embarazo es nulo. Bueno, vamos a otra de nuestras secciones, vamos dándole como palabras para que la gente vaya pues adquiriendo, conociendo y también las haga parte de su léxico finalmente y tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Vamos a nuestra sección de cultura médica.
Doble protección. Es la prevención simultánea del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Se recomienda utilizar el condón y otro método anticonceptivo simultáneamente. Bueno, ahí teníamos entonces el término para esta semana en Cultura Médica y pues como ustedes bien lo saben y lo hemos recalcado, este programa es de educación, orientación y acompañamiento a la comunidad en temas de la salud. Precisamente por eso es importante hacerlo de la mano de un especialista, de un médico que domine el área que estamos abordando. Y quisiera preguntarle, doctora, algo que solemos escuchar mucho, que muchas mujeres suelen practicarlo y no sé hasta qué punto sea sano para su salud y pues también obviamente para su salud sexual y reproductiva. La pastilla del día después, muchas lo implementan como un método de planificación, sabemos de los riesgos o las consecuencias que pueden tener estas pastillas. ¿Mito o realidad? ¿Esto cómo funciona? Bueno, la pastilla del día después es lo que consideramos el método de anticoncepción de emergencia. Es un medicamento hormonal que, digamos, se puede utilizar en los primeros 3 a 5 días después de la relación no protegida. El medicamento de anticoncepción de emergencia no se recomienda como un método de rutina porque la carga hormonal que se utiliza, la carga hormonal que le generamos al cuerpo con la toma de este medicamento va a generar alteraciones del ciclo menstrual. Entonces la paciente no va a tener ciclos menstruales regulares, no va a saber cuándo va a presentar su ovulación y por el contrario lo que va a generar es un riesgo de tener un embarazo no deseado. ¿Sí? Entonces, además de los efectos secundarios que pueden presentarse por la toma del medicamento, por tener una carga hormonal un poquito alta, pues que pueden ser efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, mareo, vómito o dolor de cabeza, digamos que esos efectos secundarios pueden ser transitorios, pero si la paciente toma el medicamento de forma rutinaria, cada 8 días, cada 15 días, va a generarle una alteración a su ciclo menstrual y digamos que ahí es donde va a empezar a tener el riesgo de quedar en embarazo si lo utiliza frecuentemente. Importante entonces darle claridad a este tema. Lo que también quisiera hablar es que la planificación pues no solamente digamos que es responsabilidad o no solamente nos involucra al género femenino, sino que también digamos que los hombres tienen cierta responsabilidad en ese tema de la planificación. Sí, claro, es importante que los hombres hagan partícipe pues como del acompañamiento con su pareja, pero pues digamos que las mujeres que deciden por sí mismas tomar digamos que una conducta de planificación, pues si va a asistir sola, pues que lo tenga muy claro, pero si es una decisión en pareja, pues es importante que la pareja conozca los riesgos, los beneficios, las ventajas y las desventajas del tipo de medicamento o del tipo de dispositivo, o si definió un procedimiento quirúrgico como método de planificación. Para los hombres, pues digamos que los dos métodos comúnmente conocidos en la población, entonces es el método de barrera, que es el preservativo, como les mencionaba ahorita, pues es el principal método para evitar las otras enfermedades de transmisión sexual, y el método quirúrgico para el hombre, que es la vasectomía. Ya de pronto si hay otras teorías de otros métodos de anticoncepción pues para la población masculina, pues ya eso es de manejo pues por el especialista encargado, que es el urólogo, donde se pueden pues como resolver otras dudas sobre otros métodos que están en desarrollo o que todavía no está claro pues como su eficacia. Bueno, doctora, ya antes de despedir el programa, porque lamentablemente el tiempo en televisión es como más cortico, es un tema pues que no vamos a alcanzar a hablar en este espacio, que la comunidad va a querer interesarse más, pero entonces démosle como esas recomendaciones o esos consejos a la comunidad en general, especialmente a las mujeres que pues quizás no tienen como ese contacto seguido con una ginecóloga en este caso. ¿Qué decirle a esas mujeres? Bueno, entonces como un consejo ideal es que toda mujer tenga su ginecólogo, ojalá de confianza, ¿cierto? Pero pues si no, pues que sea al menos el ginecólogo de su hospital local, el ginecólogo de la EPS, pero al menos que tenga acceso, si es una paciente completamente sana y sin ninguna, digamos que ninguna condición clínica que la preocupe de su salud sexual y reproductiva, pues al menos que tenga un chequeo ginecológico al menos anual. Es importante que las mujeres que sean mamás no tengan miedo de llevar una niña
que tiene flujo vaginal, que tiene irritación vaginal, o un adolescente porque tiene un deseo de iniciar su método de planificación, o que tenga dudas sobre el inicio de la vida sexual y dudas sobre las enfermedades de transmisión sexual. En ginecología hay muchas enfermedades que pueden ser prevenibles o que pueden ser tratadas, que de forma oportuna, evitando pues como enfermedades graves. Entonces a veces por miedo o por desconocimiento evitan la consulta, o porque de pronto si van a la EPS el ginecólogo es un hombre, entonces tienen miedo o pena de consultar, pero a veces es mejor consultar temprano y no estar haciendo tratamientos dirigidos por otra persona no indicada o por recomendaciones de un amigo, una vecina. Como les decía ahorita, no todos los métodos de planificación hormonales o no todos los tratamientos para las infecciones vaginales son el mismo para cada tipo de paciente. Entonces, lo mejor es que en las patologías ginecológicas o en las dudas ginecológicas que tengan, pues sea una asesoría adecuada y no porque el vecino dijo, o en la tienda escuché, o en la farmacia, o bien una propaganda, porque todo debe ir dirigido para evitar pues como complicaciones. Eso, doctora, muchísimas gracias por haber estado en Signos Vitales. Muchas gracias por la invitación. Bueno, televidentes, hasta aquí se entrega de Signos Vitales. Hoy estuvimos hablando de salud sexual, reproducción y también un poquitico de métodos anticonceptivos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de salud y de interés para toda la comunidad. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.